Muy bien. ¿Ya? Ante todo, muy buenos días, estimados padres de familia, alumnos. Esta es nuestra primera clase por esta plataforma de Zoom. Espero que sea de vuestro agrado y aprovechen al máximo, por favor. Les vuelvo a repetir. Primer paso, necesitamos sus libros, sus lápices y si no tienen libros, sus cuadernos. ¿Ya? Comenzamos entonces. Muy bien. ¿Qué rayos pasa? Ok. Muy bien, vamos al libro rápidamente. Nos encontramos en la unidad número 1, se denomina Física y Materia. Muy bien, por favor, vuelvo a repetir, chicos, que cuando estemos en un momento de clases no podemos hablar, a no ser que sea para interrumpir con alguna pregunta. ¿Ok? ¿Está claro, no es cierto? Listo. Muy bien, chicos. Comenzamos entonces con la unidad número 1. ¿Por qué, profe, la unidad número 1? Porque estamos haciendo una pequeña recapitulación. ¿Ya? Ok. Muy bien, la unidad 1, física y materia. Dentro de la unidad 1 tenemos esta imagen motivacional que nos ve un poco del planeta Tierra cuando está saliendo el sol por un costado, ¿no? Muy bien, eso me imagino que ya lo han leído. Ya, muy bien, listo. Ok, muy bien. El capítulo 1 es la física y los fenómenos físicos. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen motivacional de un rayo, ¿no? Que está cayendo sobre la Tierra. Muy bien, ¿qué tipo de fenómenos será? Nos vamos preguntando. Muy bien, y recuerden que la física es una de las ciencias básicas que existe. ¿Ya? En base a esto se estudian las demás ciencias, ¿no? Es una ciencia muy básica que de estas dependen todas las demás ciencias. Muy bien, el concepto de física, como ustedes ya saben, la física es una ciencia del tipo experimental, que estudia todos los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza y el universo. Muy bien. Las áreas de la física son, por ejemplo, la mecánica, la acústica. De un poquito vamos a hablar de la mecánica. La mecánica estudia todo lo que tiene que ver con el movimiento. La acústica, todo lo que tiene que ver con ondas sonoras. La electricidad, todo lo que tiene que ver con cargas eléctricas. La física nuclear estudia estudia a los átomos, a los núcleos de los átomos. El calor estudia todos los fenómenos relacionados con el calor y la temperatura. La óptica estudia todos los fenómenos que tienen que ver con la luz. El magnetismo, todo lo que tiene que ver con las teorías magnéticas. Y la física moderna ya se trata de una física que estudia ya el nivel ya cuántico, o sea, todo lo que tiene que ver con el microuniverso de los átomos, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el fenómeno físico y fenómeno químico. Está dentro de este capítulo, ¿no? ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es cuando la materia sufre cambios o transformaciones. Ese es un fenómeno. Por ejemplo, cuando cae la lluvia es un fenómeno, ¿no? ¿Por qué? La materia, el agua de lo que estaba en forma de vapor de agua, se condensa, ¿no? En gotas de agua. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué debemos hacer de un fenómeno físico? Entonces, dentro de fenómenos, perdón, lo que tenemos que estudiar primero son los fenómenos físicos. ¿Qué es un fenómeno físico? Es cuando la materia no sufre cambios en su estructura interna. Inicialmente es de un material y finalmente sigue siendo ese mismo material. ¿Ya? Y la ventaja de un fenómeno físico es que es reversible, se puede revertir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá ejemplos. A ver, vamos a ver un poquito. Ahí está. Por ejemplo, ejemplos de fenómenos físicos, doblar un clavo. Entonces, inicialmente el clavo estaba enderezado y luego de doblarlo,
¿no es cierto? Tiene una curvatura, ¿no? O tiene un ángulo, ¿no? El clavo. Entonces, inicialmente era clavo de hierro y finalmente es clavo de hierro. No ha cambiado su estructura interna, la materia, solamente la forma del clavo. Otro ejemplo es patear una pelota, solamente cambia de posición el balón, cortar una hoja de papel, el papel que era íntegro era de fibra de vegetal, ¿no? Pero el papel que está en trozos también sigue siendo fibra vegetal, ¿no? No ha cambiado. Muy bien. Otro fenómeno físico es la evaporación del agua, ¿no? Cuando ebulle, ¿no? Muy bien. Entonces, ebullir significa que el agua está hirviendo. Entonces, inicialmente el agua estaba en estado líquido y finalmente llega a estar en estado gaseoso, ¿no? Otro fenómeno físico, otro ejemplo de fenómeno físico es el congelamiento del hielo. Se llama fusión a este fenómeno. Muy bien, chicos. Listo. Ahora, es importante leer acá los datos. Estos datos son cosas muy importantes de nuestro curso que tenemos que saber y al leerlo ya se convierte en cultura general para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá, el primer dato, ¿no? La luz solar, al atravesar las gotas de lluvia, origina un arco iris. Esto se llama dispersión de la luz. ¿Ya? Este también es un fenómeno físico. ¿Ya? Entonces, los arcoíris son fenómenos físicos. ¿Cómo se genera un arcoíris? Ahí nos está explicando claramente. ¿Ya? Entonces, cuando está lloviendo, las gotitas que están cayendo o que todavía se mantienen en la nube por unos momentos, ¿qué cosa hacen? ¿También? ¿Qué cosa ocurre con las gotitas? Por las gotitas atraviesa la luz solar y se dispersa, y eso genera los colores del arco iris. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es un arco iris? Un fenómeno físico. ¿Ya? Muy bien. Espero que haya quedado claro lo del fenómeno físico. Ahora pasamos a fenómeno químico. ¿Qué es un fenómeno químico? Un fenómeno químico ocurre cuando una sustancia altera su estructura interna. O sea, inicialmente era de un tipo de material o de un tipo de sustancia y finalmente cambia en otra sustancia. Es por esto que en un fenómeno químico es irreversible, no se puede regresar. ¿Ya recuerdas el ejemplo del clavo? Doblar un clavo es un fenómeno físico, porque inicialmente estaba enderezado, luego lo doblas, se forma como un ángulo en el clavo, ¿no es cierto? Y eso se puede revertir, ¿no? Se puede volver a enderezar, ¿no? Con un martillo, ¿no? Pero en un fenómeno químico no se puede revertir, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Quemar un cerillo. Cuando quemas un cerillo, el cerillo está hecho de madera, ¿no? De madera. Cuando lo quemas se convierte en ceniza. La pregunta es, ¿la ceniza se puede convertir nuevamente en madera? No se puede convertir en madera. Por eso se denomina fenómeno químico. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se puede decir la respiración de las plantas, ¿no? Para poder las plantas respirar y elaborar sus alimentos, toman, ¿qué cosa? Bueno, las plantas también respiran como los seres humanos, ¿ah? Ya. Toman oxígeno y luego, ¿qué cosa expulsan? El dióxido de carbono. Profe, pero yo había escuchado que las plantas absorben el dióxido de carbono y botan oxígeno. También eso ocurre, pero también, aparte de eso, también respiran. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso no nos importa el otro proceso para la fotosíntesis, no solamente lo que respira. Entonces, también es un fenómeno químico. Otro ejemplo muy claro de fenómeno químico, que es la oxidación de los metales. Por ejemplo, cuando se oxida una cadena. Entonces, ¿el óxido se puede volver a convertir en acero o en un metal? No. No se puede. Entonces, es un fenómeno químico. Muy bien, listo. En todos los casos, las sustancias originales han cambiado y es imposible conservarlas. Muy bien. Tenemos ahora los segundos datos. ¿Qué cosa eran los datos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije que eran los datos? Son información muy importante que a partir de que ya lo leamos ahora, se vuelve en cultura general. ¿Los datos todo el mundo lo puede saber? No, solamente las personas que estudian física. ¿Por qué? Porque están introduciendo un poquito más, ¿no? Y esos datos son importantes. Entonces, a partir de ahora, para ti es cultura general. Para las demás personas, quizás no, ¿no? Porque no van a entender algunos términos científicos o términos técnicos que existen en los datos, ¿no? Muy bien. Dato. Del dato 2, la primera viñeta, ¿no? Dice,
En un fenómeno químico, los cambios ocurren a nivel subatómico. No te olvides, en un fenómeno químico, los cambios son a nivel subatómico. Por eso es que la estructura interna de la materia cambia, ya no se puede regresar, ya no se puede revertir. Entre los electrones de los átomos, las sustancias que intervienen son reacciones químicas, o sea, ocurren reacciones químicas. Entonces, un cambio en la estructura molecular de cada sustancia. Muy bien. Claro. Dice, otro, por ejemplo de fenómeno químico sería los incendios forestales, ¿no? Las fibras vegetales vivas y las muertas, ¿no es cierto?, se vuelven en ceniza, o carbón, ¿no? O carbón natural, ¿no? No, o carbón vegetal, perdón, en este caso. Dice, al quemarse la madera de los árboles, dice, en una atmósfera de oxígeno se produce dióxido de carbono. O sea, luego de la combustión se convierte en dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y qué más? Y en carbono natural, ¿no? No, vegetal. Vegetal, no, no es natural. Natural es lo que existe en las minas. Vegetal es lo que ocurre, lo que sale de la combustión de las plantas, ¿no? Ya. Lo cual es un fenómeno químico. Muy bien. Listo, chicos. Ahora, lo interesante de nuestro texto es que tiene una síntesis. Miren, pueden ver una síntesis. ¿Qué cosa es una síntesis? Es como más o menos un mapa conceptual, más o menos se podría decir. Pero no, ¿por qué no es mapa conceptual? Porque no tiene conceptos, solo es una síntesis, es como un resumen de todo el curso de los subtítulos. ¿Ya? Muy bien. Dice acá, física y fenómenos físicos, justo lo que vamos a estudiar. ¿La física tiene ramas? Sí, tiene ramas, ahí está. Las más importantes están colocadas acá. ¿Cuántas ramas hemos estudiado? 8. Muy bien. 8. ¿Hemos hablado de cada una de ellas? Sí hemos hablado. ¿Cuáles son? Las ramas de la física: mecánica, electricidad, calor, magnetismo, acústica, física nuclear, óptica y física moderna. Muy bien. Luego, la física, ¿qué cosa estudia? Los fenómenos físicos. Pero para poder entender los fenómenos físicos, tú tienes que diferenciar de un fenómeno químico. Por eso es que se estudia fenómeno físico y químico dentro de este primer capítulo. ¿Ya? ¿Qué era un fenómeno físico? Es un evento en el cual la materia no sufre cambios. ¿En su qué? En su estructura interna. De la materia. ¿Ya? No sufre cambios en su estructura interna. Pero un fenómeno químico, ¿qué cosa ocurre? La materia sí sufre cambios en su estructura interna, lo que origina que se convierta en una nueva sustancia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué estudia la física? Solo los fenómenos físicos. ¿Para qué estudiamos los fenómenos químicos? Para diferenciar. ¿Ya? No te olvides. Ok. Muy bien. Ahora, si entramos, esta parte la aprende más. Algunos de ustedes ya la habían trabajado y me han mandado, ¿no? El gran detalle en esto es que en los trabajos que me han mandado ha habido muchos errores, ¿ya? Entonces hay que ahora mejorar. Entonces, ahora lo que van a hacer, ¿para qué he pedido que tengan su cuaderno o su libro con un lápiz? Para que se autoevalúen. Agarran el lápiz, si han hecho bien, se colocan un check, y si han hecho mal, ¿qué tienen que hacer? Lo tienen que corregir. A partir de ahora, repito por favor para todos ustedes, el aprende más, se trabaja con lápiz, ¿ya? Entonces, ahora, profe, pero yo no tengo los libros, he tenido que viajar por urgencia, ¿no? En ese caso, ¿qué se haría? Entonces, tenemos en PDF, ¿no? Tenemos en PDF los libros, lo que acá estoy mostrándoles, también lo tienen ustedes en vuestros libros. ¿Qué harían entonces? Pues tendrían que transcribir a un cuaderno, ¿no? Profe, pero no he comprado cuadernos. ¿Ya dónde estás? Habrá pues, un cuaderno quizás viejito, ¿no? Hay que reciclar. Entonces, ahí anotamos todo lo que está en el libro con lapicero rojo y las respuestas con lápiz. Profe, y cuando volvamos a clases, ¿cómo vamos a hacer? Y en este caso, ¿qué se va a hacer? Cuando volvamos a clases, para ya no perder tiempo, lo que se ha avanzado lo pegan a su cuaderno, si es que no tienen su cuaderno, como quien diría, su cuaderno oficial, ¿ya? Pero si tienen su cuaderno, ya pues, están trabajando en ahí, ¿no? Listo. Y los que tienen el libro, lo trabajan en su libro, ¿ya? No es necesario pasarlo al cuaderno. ¿Está claro? Muy bien, listo, muy bien. Comenzamos entonces con la primera competencia, capacidad de la comprensión de la información. Muy bien, manejo de la información. Primera pregunta, dice, justifica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien, ¿cuántas proposiciones han dado? A ver, verifiquen. 4. 4, a ver, ¿han contado bien? 1, 2, 3, 4, muy bien. Listo, chicos. En este caso, quiero que sepan algo, es importante esto. Solo se justifica las proposiciones falsas, porque si voy a justificar una verdadera, ya estaría pues redundando, ¿ok? Muy bien, entonces solo se justifica las proposiciones falsas. Yo les recomiendo que acá, en donde está mi manito, ven ahí en una manito negra que está en la pantalla, hagan una pequeña columnita hasta abajo para colocar verdadero y falso, y a este lado la justificación, ¿ya? Con lapicito, con lapicero. Muy bien, primera proposición.
¿El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es un fenómeno químico? Sí. No, Falso. no. Falso. ¿Por qué? Es un fenómeno físico. La Tierra no ha cambiado su estructura atómica. No ha dicho que la Tierra ha sido destruida por un asteroide o absorbida por el Sol, ¿sí o no? Entonces es falso. Muy bien. Claro, da una vuelta Listo. nomás. Solamente está generando movimiento, es un fenómeno físico. Muy bien. Claro. ¿La condensación del agua de nube es un fenómeno químico? No. Falso. ¿La condensación qué es? Que el agua se convierte de estado Físico. gaseoso ¿a qué? A gotas de agua, estado líquido, ¿sí o no? Ajá. Cuando está como vapor, ¿es agua o no? Claro, sí, siendo Claro agua. que es agua. En estado Gaseoso. gaseoso, ¿no? Y cuando se convierte en gotas, es agua en estado líquido. Sigue siendo agua, ¿sí o no? Entonces es un fenómeno Claro. físico, entonces falso. Porque la condensación del agua es un fenómeno físico. Eso hay que ahí completar. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Por favor, no escriban en la pantalla nada. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿La propagación del sonido es un fenómeno físico? ¿Verdadero? La propagación del sonido es un fenómeno físico, porque son ondas mecánicas, ¿ya? Muy bien. ¿La oxidación de un metal es un fenómeno físico? Falso. ¿La Falso. oxidación del metal es un fenómeno? Químico. ¿Por qué? Inicialmente era acero y ahora es óxido. ¿El óxido se puede convertir en acero? No, entonces es químico No. por eso. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Se han hecho bien? Un check. ¿Se han hecho mal? Lo corrijo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Completa adecuadamente. La física es una ciencia Natural. natural y... Experimental. Muy bien. Es una ciencia natural y experimental. Experimental. ¿Por qué es experimental, creen? Porque para que esta ciencia tenga validez, tiene que experimentarse o tiene que verse el fenómeno. ¿Ya? Claro. Muy bien. ¿Qué estudia las leyes que gobiernan los? Fenómenos. Los fenómenos físicos. Entonces, no te olvides. La física estudia solamente ¿qué fenómenos? Físicos. Físicos. ¿Y los químicos? Para diferenciar. No, los químicos lo estudia la química. Y solo estudiamos para diferenciar. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Un fenómeno es todo cambio o? Transformación. Muy bien. ¿Qué sufre la? Materia. Muy bien. Repito. Un fenómeno es todo cambio o transformación que sufre la materia. La materia. Muy bien. Listo. El nombre. Física. Física. Muy bien. Los que han investigado saben eso. El nombre de física proviene del término griego physis. ¿Qué significa? Significa realidad. No. Realidad. No, nada, mal. Naturaleza. Ah, yo dije, profe. Física. Profe, decía realidad y naturaleza. Ya, pero lo exacto es naturaleza. ¿Ya? Hostia, me confundí. No hay problema, está bien. Realidad y naturaleza, si es colocada, está bien. ¿Ya? Listo. Por favor, nos vamos a remitir a hablar de la manera más correcta. Nada de jergas, por favor. ¿Ya? Muy bien. En un fenómeno físico se conserva la sustancia original. Muy bien. Y además es un fenómeno reversible. Reversible. Muy bien, de la característica. Muy bien, listo. La solidificación del agua es un fenómeno físico. Físico, claro. Mientras que la combustión de una vela es un fenómeno químico. Muy bien. A ver si investigan ustedes. Hay un tipo de fenómeno que es físico y químico a la vez, físico-químico. Entonces, en algunos libros dicen que la vela se toma como un fenómeno, la combustión de la vela como un fenómeno físico-químico. Pero para nosotros, según he estado leyendo algunos libros, dice que el material del cual se hace la vela, que es como un tipo cera, parafina se llama, ahí también me acordé, se combustiona. Y lo que queda en la base es lo que no se ha terminado de combustionar. ¿Ya? Entonces, es lo que decía, ¿ya? Pero si desean, pueden investigar sobre los fenómenos físico-químicos. Muy bien. En un fenómeno químico no se conserva. No se conserva la sustancia original. Muy bien. Y además es un fenómeno irreversible. Muy bien. A nivel
A nivel subatómico, ¿no es cierto? Se producen cambios en los núcleos de los átomos. átomos, muy bien. De las sustancias que intervienen en un fenómeno físico. Entonces, a nivel subatómico, miren, acá hay algo que hay que tener mucho cuidado, dice. A nivel subatómico no se producen cambios en los núcleos de los átomos, de las sustancias, ¿ya? Que intervienen en un fenómeno físico, ¿ya? Acá hay que colocar no, no te olvides, no, ¿ya? Muy bien. Siguiente proposición. A nivel subatómico se producen cambios entre los núcleos. Núcleos. átomos, Átomos. ¿ya? Ah, no, entre los electrones, perdón, muy bien. Entre los electrones de los átomos, muy bien, está bien. A nivel, repito esa pregunta, a nivel subatómico se produce cambio entre los electrones de los átomos que componen las sustancias que intervienen en los fenómenos químicos. Químicos. Muy bien, correcto. Madre. Muy bien, vamos a la siguiente, ahora sí. Relaciona correctamente. Ya, en este caso, ¿cómo se debe hacer? Primero leer acá las proposiciones y buscar acá cuál es, ¿no? Muy bien, rápidamente. Y acá abajito hay espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, ya vamos a ver acá, ¿no? Ya, vamos a ir con la primera para que entiendas. Dice, fenómeno por el que se genera una nueva sustancia. ¿Quién genera una nueva sustancia? Químico. Entonces, nuestra químico es la D. Entonces, esta D lo escribo aquí. El 1 es la D. Aquí escribo la D. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, la 2. Transformación o cambio que sufre la materia. Cuando la materia sufre cambios o transformaciones, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama eso? Fenómeno. Muy bien. Entonces, la C, ¿dónde se escribe? Aquí. En el medio. Muy bien. En el 2, ¿no? En el 3, vamos. Fenómeno por el que la sustancia puede cambiar su forma física sin transformación de la materia. Físico. Físico. Muy bien. ¿Qué? ¿Biológico? No. Nada de biología. No hay biológico, amigo. 3, ¿qué sería? Físico. ¿Qué letra? A. Muy bien. La A. Correcto. Listo, chicos. Pregunta 4. Relaciona correctamente. La mecánica es la misma, entonces. El par de la física. Arquímedes. Correcto. Muy bien. Significado de Piscis. Naturaleza. Muy bien. La ciencia básica. Física. Muy bien. Es la ciencia básica. ¿Y química será una ciencia básica? No. No, depende de la física. Es una ciencia secundaria. Claro, muy bien. Aplicación de la información. Muy bien, ahora sí vienen preguntas tipo IBM. Muy bien, por favor, no se olviden, hay que hacer, acá en la primera parte, donde es para completar, hay que escribir correctamente, con acentos, naturaleza con Z, por ejemplo, ¿no? Con la ortografía del caso. Si no está así, en el examen se van a bajar puntos. Ya, por cada error ortográfico, 1/4 de punto o 1/8. O sea, significa que si es 1/4 de punto, por cuatro errores, pierdes un punto. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien. Aplicación de la información, muy bien. Cuando un imán atrae un clavo, ¿ocurre un fenómeno? Físico. Correcto. Muy bien. Magnetismo. Cuando un clavo se pone rojo como resultado de la oxidación, ¿ocurre un fenómeno? Químico. Muy bien. Listo, seguimos. ¿Algún ratito? Mediante un fenómeno físico, la repito, mediante un fenómeno físico, ¿se genera una nueva sustancia? No. ¿No genera una nueva sustancia? Sí. Sí, ¿no? Eso podría ser. Vamos a seguir con las demás. ¿La sustancia cambia su estructura interna? No. Cambia su estructura interna. ¿Cambia las propiedades químicas de la sustancia? No. ¿Cambia la naturaleza de la sustancia? No. Entonces, la única alternativa correcta en la 3, ¿cuál es? La B. Muy bien, es la B. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Pregunta 4. Indica cuál no es un fenómeno químico. Dice, repito,
indica cuál no es un fenómeno químico. O sea, si dice cuál no es fenómeno químico, ¿a quién se refiere? ¿A cuál es un Que sea fenómeno físico? físico. Claro, o sea, si dicen cuál no es químico, se refiere a cuál es físico. Muy bien. La combustión de la madera, Químico. Químico. no es. Químico. Agregado de la leche, Químico. químico. El agregado de la leche es cuando la leche se corta. Entonces, cuando se corta, ¿puedes volver a hacer leche de ese cortado? Ya No, no, no. ya no. Se ha malogrado, ¿no? Es como un tipo de Uy. oxidación. Ya. Fusión del hielo. Sí. Sí. Y Químico, es Fusión del químico. hielo. ¿Qué es Sí. fusión? Cuando, Transformación del cuando agua el en hielo agua se sólido. convierte en agua, ¿no? En estado líquido. Muy bien. Esa, Fusión del ajá. hielo. Muy Sí. bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. Solo, Solo las- tres. Solo Solo tres. tres. Muy bien. No sé. listo. Solo 3. Ahí está. Vamos con la pregunta 5. Es una rama de la física que estudia los fenómenos que experimenta la luz. Electricidad. Electricidad. No. La electricidad estudia las cargas eléctricas. Diablos. Entonces ¿A qué sería podemos ver los objetos de día? óptica. Óptica. A la óptica. Muy bien, óptica. ¿Ya? Ay, está dando Muy en bien. esto. 6. Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Mecánica. Mecánica. Mecánica, muy bien. La mecánica estudia todos los cuerpos en movimiento. Muy bien, listo, chicos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. ¿Está todo claro? Sí. ¿Sí ha entendido? Sí. Sí, Listo, sí, excelente entonces. Muy bien. ¿Cuál es la tarea para hoy día que tienen que hacerlo? Ya lo pueden hacer en la tardecita o ahorita, así mismo, si desean antes de almorzar, está facilito. Todo el practica en Casa. todo practica en casa. practica en casa. Un favorcito, ¿quién está ahí escribiendo la pantalla? Chicos, por favor, no pueden escribir la pantalla. Tendrán incomodidad. Ya, muy bien. Todo el practica en casa, chicos, ¿ya? Muy Ya. bien, entonces el practica en casa lo tienen que hacer. De igual manera, acá le colocan una columna más. Ya, bueno, creo que De recién están falso. entrando algunos. Repito, tienen que trabajar todo el practica en casa. Ya. ¿Ya? Todo el practica en casa. Yeah. Tienen que hacerlo. Los que tienen libro en el libro, obviamente. Y los que no tienen libro en un cuaderno, ¿no? Ya saben. Ya. Pues ahí tienen las preguntas. Está semejante a lo que hemos hecho. Si Ujú. algún término no entienden, lo pueden buscar en internet o también me mandan un mensaje, pero solo me pueden preguntar hasta las 2:30. A las 2:31 yo no atiendo a nadie. Ya yo también tengo que trabajar para mis clases del día siguiente. ¿Ya? Pues por Ya. favor, entonces están comunicados. ¿Ya? Dejen de estar en travesuras, saquen estas cositas que están en la pantalla. ¿Ya? En la pantalla aparecen 2 líneas. Ya. Qué Muy bien, ahí está. Hay algo importante que quiero explicarles. En la tarea, ¿con qué nombre están las tareas? ¿Cómo dicen las tareas? Practica en casa. Practica en En casa. casa. Muy bien. A ver, ahí está. Practica en casa. Tiene la Ujú. primera parte que es la capacidad. La primera capacidad es comprensión de la información. Ya. ¿Ya? Luego tiene la capacidad de aplicación de la información. Son preguntas IBM que hay que marcar. Es para marcar nada más. Acá tiene un cuadro para completar, ¿no? Eso es marcar. Y Acá al eso. último hay una capacidad importante, chicos. Indagación y experimentación. ¿Qué cosa significa indagación? Investigar. Muy bien. La palabra indagación es sinónimo de investigar. Sí. ¿Ya? Mm. Entonces, ¿eso cómo se hace? Ya. Esto ya se va a hacer para cuando esta última pregunta o esta última capacidad la hacemos ya cuando volvamos a clases presenciales. Pero si Ya. desean ahora, si no tienen nada que hacer, tienen tiempo suficiente, pueden estar investigando. A ver, ¿qué dice la pregunta? Vamos a ver un poquito, ¿ya? Yo no tengo internet. Ya, dice. Describe qué estudian las siguientes áreas de la física, qué estudia la mecánica, qué estudia el calor, qué estudia la acústica, qué estudia la óptica, qué estudia la electricidad, magnetismo, hasta física moderna. Entonces, eso lo pueden encontrar en cualquier libro de física, si desean en un libro, y si quieren también por internet, ¿ya? Ahora, ¿esto cómo se hace? No se trata de que yo lo voy a pegar. No se trata de que yo voy a buscar en internet, imprimo la hoja y lo pego a mi cuaderno. No. Trata de que tú leas cada uno de estos y hagas un pequeño resumen en el cuaderno.
¿Ya? Entonces, si ahora ya lo puedes trabajar, excelente. Y si no lo puedes trabajar ahora, a la vuelta vamos a trabajar esa parte, ¿ya? Mediante exposiciones. Entonces, cada uno de ustedes expondrá, digamos, qué ha investigado de mecánica, qué ha investigado de calor, y obviamente no va a ser obligatorio la exposición. Hacer la tarea sí es obligatorio, pero la exposición es obligatoria. Entonces, los que deseen los que deseen exponer se ganan un puntito extra sobre el examen parcial. ¿Ok? Listo, muy bien. Ya. Chicos, ¿os saca alguna pregunta? No. Entendí bien. Está todo clarito, ¿no es cierto? Sí. Profesor, Listo, chicos. ¿cuándo puede ser que volvamos a clases? Esperemos que sea el 4 de mayo. Ojalá. Esperemos que Dios quiera. Pero para eso, chicos, tienen que cumplir las disposiciones del Estado, ¿no? Ya hay que estar en aislamiento social, ¿ya? Bueno, chicos, hemos terminado todo por hoy día. ¿O hay alguna pregunta quizás? ¿Está todo claro? Sí. Está clarito, ¿no? Sí, pero- La Sí. otra tarea, Sí, lo veo. ¿Alguien alguna pregunta? la otra tarea que ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? la otra tarea. ¿La otra tarea? No, esa tarea, solo para hoy es esta tarea. Hoy día tienen que entregar antes de las 6 de la tarde ese trabajo que estoy enviando. Ya. ¿Ya? ¿Ok? La hoja nada más. Yo creo que sí lo puedo hacer. Ya, entonces, Ay, tengo el si lo hacen- libro. si lo hacen ahorita, la ventaja es que si lo hacen ahorita, chicos, me van a poder consultar alguna palabra que no entiendan, ¿no? Entonces, alguna palabra no se entiende porque hay términos técnicos y científicos, entonces me pregunto, profesor, disculpe, esta palabra no entiendo, entonces yo te voy a ayudar con el concepto, ¿no? Significa esto o trata de esto, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Listo? No hay ninguna Listo. pregunta, ¿no es cierto? No. Ok, chicos, listo. ¿Cuándo nos toca la otra clase? Matemática. No, ¿cuándo nos toca otra vez física? Jueves, Hoy día es Martes. martes. ¿El siguiente martes? A ver, un ratito voy a revisar, ¿ya? Antes que se termine el video. Ojalá. ¿Tienen el horario? Profe Michelle, los demás profesores, Sí, pregunta, chicos. ¿los demás profesores van a ser igual? Chicos, algunos maestros, algunos docentes, lamentablemente no cuentan con internet y están teniendo dificultades. Entonces, esta semana esperamos superar eso. Entonces, la mayoría va a grabar videos. Yo también para la siguiente clase, la clase que haga, la voy a grabar. La tendré grabado para los chicos que quieran verlo después otra vez, ¿no? A los que no han podido acceder. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase va... los profesores van a algunos grabar videos, hay que ver los videos. ¿Saben cómo se va a ver? A vuestro grupo van a mandar el link, solamente cliquean el link, se va a ir de frente al YouTube, entonces ahí ven el video. ¿Ya? Ya. Sí, yo también Pero envié nosotros los está bien así, videos ¿no? del ¿Les canal parece de que está YouTube bien del así? colegio. No tengo internet. Está bien así, ¿no es cierto? Yo Sí. Ya, excelente entonces. Listo, chicos. Bueno, cuídense bastante, cuiden a sus papás, nos vemos pronto. Ya, hasta la siguiente clase.